Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gani Mahakronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente durante la semana. Se trata de danza holística. Es parte de otros talleres como el tai chi, el yoga holístico, la sanación holística, etcétera, dentro de nuestro programa vivencial holístico que tiene mucho tipo de actividades y tiene planes para participar, ya sea parcialmente o diariamente o en forma vivencial completa. Así, para cualquier detalle de nuestro programa, pueden escribirnos a Magani Mahasa en Instagram o en Facebook, donde transmitimos ciertas cosas para el público, porque los talleres prácticos y las prácticas diarias generadas como clases, como rituales, como meditaciones, relajación, estudios, convivencias, etcétera, lo transmitimos por otra plataforma para los y las inscritas en esos talleres, rituales y reuniones. Bien, antes de ir al artículo que nos interesa hoy día, justamente sobre la música, las musas de la musa de la música, hay una de 9 musas específicas. Vamos a revisar un poquito, aclarando nuestro estilo de danza holística o holodanza o danza alternativa, que se basa en muchos tipos de danzas energéticas vibracionales, como danzas de Osho, biodanza, contacto de improvisación, psicodanza integrativa, em, cinco ritmos, danza terapia, también paneuritmia, danzas circulares, danzas de paso universal. Hay mucho tipo de danzas, ya sean danzas libres como lo que hemos mencionado al inicio, o danzas estructuradas con ciertas coreografías como las danzas circulares eh, que necesita un poco más de atención y tienen otro valor terapéutico. Hay gente que hace ambas, como en nuestro caso hay mucha gente. Hay gente que prefiere solo los libres o solo las danzas estructuradas, porque tienen algún problema o prejuicio o no saben o fueron introducidos a eso y eso es lo que conocen y el otro desconocen o no tienen tiempo. Quizás hay varias razones el por qué uno no integra. Incluso hay otro tipo de danzas como danzas folclóricas, danzas orientales, danzas modernas, también danzas contemporáneas, danzas combinadas, un mix de todo, fusión, danzas tribales, danzas de Oriente Medio, de la India, de China. Es muy amplio el panorama para mencionarlo, pero es una necesidad bailar y es un arte danzar con más expresión. Entonces nuestro estilo, que tiene muchos años de experiencia en este campo y en esta vida, hablando no más, la base de otras disciplinas que van mejorando ese rendimiento como tai chi, yoga, artes marciales, etcétera. Entonces se basa en una clase semanal de dos segmentos generales. El primer segmento es individual, como autodisciplinado, lo dice su nombre, Yok Chi, lo mejor de yoga y tai chi, pasivos y activos. Tai chi activo con juego y yoga activo con danza. También se basa en cuatro músicas generales semánticas como fondo. Entonces, músicas arrítmicas para la parte de juego, músicas no rítmicas para la parte de relajación, músicas melódicas lentas para la parte del despertar, la fluidez, y músicas rítmicas para la parte de la celebración a grandes rasgos. Cuando hilamos fino, entonces ahí aparecen otros aspectos como el aspecto de la musicosofía, expresión, al inicio como orquestando, la parte energética, cuando uno termina la parte individual, que tiene 8 etapas, se hace similar pero en forma interactiva con la parte grupal, ya sea en pareja o en grupo, presencial o virtual, dependiendo de las consignas.
Entonces, las 8 etapas que practicamos en general en la parte individual y después en parte interactiva es soltura y juego. Después viene automasaje, después viene relajación lenta o ablandamiento lento, bajando, descendente. Después viene estiramiento postural, ahí se parece al yoga, pero con fondo musical, obviamente. Los que quieren saber técnicamente tienen que ir a la clase de yoga, obviamente, para mejorar su rendimiento, aunque eso no contradice con el espíritu de la danza o del baile. Después vienen posturas meditativas o posiciones meditativas, después viene respiración, primero interna, después externa con movimientos ligeros, después el vinyasa, después el qigong, recién viene el desplazamiento lento, tai chi, después vienen las biocaminatas y recién viene la danza cuántica y terminamos con la danza juego o la jinga de la capoeira, el bailudeo, baile lúdico. Y ahí viene la parte interactiva con el mismo y termina toda la clase con las rondas finales, las rondas grandes. Ese es a grandes rasgos. Hay diferentes consignas. Lo damos en 3 trimestres normales y uno especial para monitores propedéuticos. Entonces, primer trimestre damos todo lo básico, todo lo general. Segundo trimestre vamos hilando fino con más detalles, con los elementos, con consignas específicas. Y el tercer trimestre vamos a la esencia de la danza, sentir cada punto, cada movimiento, cada expresión sobre un cuadrante mágico que es arquetípico, que va según el Feng Shui, según el Basati, según escuelas de sabiduría también. Entonces uno va trabajando su futuro hacia adelante, su pasado hacia atrás, su masculino hacia la derecha, femenino hacia la izquierda, su cielo espiritual arriba, su tierra material abajo, su eje conector con todo y su aura integradora, aura protectora que integra todo. Entonces hay bastante para practicar aparte de lo general y específico y convertir la clase técnica en un viaje místico. Eso es muy importante. Ahora los que quieren seguir danzando, bailando, colaborando, integrándose a lo que hacemos normalmente, una vez al mes hacemos fiesta mística, cerca de luna llena, quizás en luna llena o un poquito antes. Entonces hacemos eso un sábado en la noche. Hay que inscribirse en eso para poder asistir. Es gratuito y abierto. Además de eso, hacemos rituales lunares, especialmente los días viernes y sábado en la noche antes de dormir, con danzas sufis, con danzas kirtana, con contacto de improvisación, con meditaciones. Entonces, solo hay que pedir, preguntar y nosotros podemos responder todo lo que se necesita. Bien, como de costumbre, vamos a leer el artículo y comentar. Aquí dice Euterpe, la musa de la música. El término música proviene de la palabra griega musike, vocablo originalmente utilizado para designar toda disciplina artística en general y encuentra su raíz en las 9 musas protectoras de las ciencias y de las artes. Las musas son divinidades femeninas que inspiraban a los filósofos y a los poetas o artistas. Bien, están en un plano más sutil, parte del panteón grande. En diferentes culturas había, pero había cierta explicación para las musas del arte en la cultura griega. Estas diosas se presentan como cantantes en las fiestas de los dioses. Obviamente dioses y diosas, porque hay un elenco muy grande. En realidad antes eran dioses y diosas equilibradas, después había una revuelta arriba y lo patriarcal tomó el control, igual como en la tierra, porque aquí se refleja a lo que ocurre arriba. Entonces las musas se relegaron a la parte artística, la parte más suave, la parte más profunda, por decir, y los dioses para dirigir. Entonces, ahí fue.
y forman parte del séquito de Apolo, dios de origen solar que maneja el arco con certera puntería y que sabe extraer de la lira el más dulce de los sonidos. Apolo es el dios inspirador de las artes, el más bello de los inmortales, que representa en sí mismo el ideal clásico de belleza. Euterpe era una de las 9 musas ninfas que comandaba Apolo. Su nombre significa, obviamente ellos tocan y danzan, bailan también. Su nombre significa la muy agradable, la agradable genio, la de buen ánimo, y normalmente se la representa con una flauta. Hija de Zeus y Mnemosine, la diosa de la memoria, nació con sus hermanas en la Tracia. Es la musa de la música y muy especialmente de los flautistas, protectora del arte de tocar la flauta y todos los instrumentos de viento, obviamente. La música tenía una gran importancia en Grecia por considerarla de origen divino. Estaba en un principio íntimamente ligada con la mitología y dotada, según la creencia, de cualidades mágicas. Era fundamental en las ceremonias religiosas y en festividades tales como las dedicadas a Dionisio. Obviamente, antes parece que había contacto entre el mundo divino y el mundo terrenal. Después había esa separación y para acceder a esas musas, a su arte, para inspirarse hay que caerse en trance, hay que meditar, hay que tomar algún brebaje mágico, plantas de poder, para tener esa inspiración, como hacían algunos músicos, claramente. Algunos lo tenían innato, como Mozart desde pequeño, otros tenían que meditar para escuchar o tomar alguna sustancia, y otros fluían con esto. Bien. La música griega era monofónica y consistía en la repetición sistemática de una misma estrofa, en la que el ritmo era más importante que la melodía. Los instrumentos de mayor protagonismo eran la flauta doble, la lira, la siringa y la cítara. Hay una leyenda que explica el surgimiento de cada uno de ellos, si bien muchos tienen influencias de otras culturas como la egipcia y la mesopotámica. Según el mito, Afrodita descubrió la flauta doble, si bien otras versiones atribuyen su invención a Euterpe. Hermes creó la lira y Orfeo inventó la cítara. Durante el Renacimiento y el Barroco se producen numerosos e importantes descubrimientos arqueológicos en Grecia y Roma. Artistas, pensadores y teóricos de entre los siglos XVI y XVIII dirigen su mirada hacia ese pasado en un intento de recrear lo sucedido en la antigua y gloriosa época clásica. La música, además de artes y demás artes, recogen esa idea y se inspiran en escenas como la que representa el antiguo bajorrelieve romano que a continuación mostramos. En él se nos muestra la escena de un interesante diálogo musical entre Apolo y Euterpe. Las demás musas cantan y danzan, una de ellas acompañada de un pandero, y ambas divinidades de la música transmiten sus afectos, pasiones, ideas e inquietudes a través de la lira y la flauta sin necesidad de palabras. En realidad es todo un espectáculo de energía sutil, obviamente. Podcast de música antigua presentado por Sergio Pagán. Artistas, pensadores e intelectuales del Renacimiento trataron
principalmente recuperar los conocimientos y saberes de la antigüedad clásica. En todo ese retorno a la cultura de la antigüedad se dio una rápida sustitución de los héroes y leyendas de la tradición cristiana medieval por el rico elenco de personajes y acontecimientos de la mitología clásica. La pintura, la poesía, la escultura y la música evocaron a Júpiter, Apolo, Orfeo, Baco, Marte, Venus, Cupido, las ninfas y las musas. Y precisamente hoy vamos a dedicar todo nuestro tiempo a las musas y a su dios protector Apolo. Bien, es parte de un artículo muy interesante sobre el origen de la musa de la música, en especial Euterpe y el jefe de los músicos, que es Apolo, obviamente, el dios de la belleza. Bien, seguimos con la música de fondo y vamos enseguida a otra plataforma para la clase práctica con los y las inscritas en esa clase. Nos veremos mañana para la introducción, la cápsula teórica del Tai Chi holístico en la tarde y el yoga holístico en la noche, como de costumbre, ya que ayer estaba cortada la energía eléctrica por demasiada lluvia aquí en la zona central de Chile, y no había internet. Así mañana vamos a seguir con esas cápsulas y los talleres prácticos para los inscritos.